Saben, usualmente cuando hablamos de interpretar algo en la vida cotidiana, existe esta expectativa de, digamos, de precisión. Claro, de que haya una respuesta correcta. Exacto. Como si fuera un mecanismo exacto. O sea, vas conduciendo, ves una señal de tránsito roja y octagonal en la esquina, y tu cerebro simplemente dice, alto, hay que detenerse. Sí, es un proceso casi binario, ¿verdad? Detenerse o avanzar. Es una regla clara, limpia y, bueno, segura. Y a la mente humana le encanta esa claridad. Nos da mucha paz que las cosas sean visibles, directas, que se puedan categorizar sin dejar margen al error. Pero luego de repente entras al territorio de la literatura, o de la historia, o incluso de las profundidades de la mente humana, y esa señal de tránsito ya no es tan evidente. Totalmente. Ya no sabes si ese color rojo significa peligro inminente o si tal vez representa una pasión reprimida. O a lo mejor, no sé, la persona que pintó la señal estaba dejando una protesta secreta contra el monopolio del sistema de tránsito, qué sé yo. Exacto. De pronto entramos en un paisaje de significados que es bastante turbio. Se convierte en un campo minado donde ninguna lectura es inocente. Y es justamente allí donde la historia de cómo la humanidad entiende la realidad da un giro drástico, un punto de no retorno. Así que hoy, en nuestra inmersión profunda, nos metemos de lleno en un texto que explora exactamente por qué ya no podemos simplemente mirar una señal sin preguntarnos quién construyó la calle. Es un tema fascinante. Lo es. Vamos a desmenuzar un documento muy denso pero increíble del filósofo francés Michel Foucault titulado Nietzsche, Freud, Marx. Y bueno, este texto viene acompañado de un ensayo introductorio súper iluminador del sociólogo Eduardo Gruner. Sí, ese prólogo ayuda muchísimo a aterrizar las ideas. Definitivamente. Y la misión de este análisis a fondo es entender esto. O sea, ¿por qué estamos condenados a leer entre líneas todo el tiempo en nuestra época moderna? Y, más importante, ¿cómo fue que estos tres pensadores del siglo XIX cambiaron para siempre nuestra manera de procesar la realidad? Bueno, y para dimensionar la magnitud de ese cambio, primero hay que entender que la interpretación no es, digamos, una actividad pacífica de biblioteca. No es un hobby tranquilo, es un conflicto. Hay una anécdota excelente en el prólogo de Gruner que ilustra esa tensión perfectamente. Él menciona un ensayo muy famoso de la escritora Susan Sontag, titulado Contra la interpretación. Ah, sí, un clásico. Fíjate que en él, Sontag se queja amargamente de cómo la obra de Franz Kafka ha sido, según sus propias palabras, secuestrada. Secuestrada, me encanta esa palabra para esto. ¿Verdad? Secuestrada por tres ejércitos de intérpretes. O sea, están los que leen a Kafka como una denuncia social, los que los psicoanalizan de arriba abajo y los que ven alegorías religiosas por todos lados. Sí, y Sontag decía que estos ejércitos se dedican a exprimir el texto buscando un mensaje oculto y al hacerlo secan la obra. Digamos que la empobrecen. Su argumento era que deberíamos volver a disfrutar de la superficie del arte de forma más directa, sin ahogarlo en tanta teoría. Exacto, pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, lo que Gruner señala sobre esto es clave. Sontag acierta en el diagnóstico del agotamiento, o sea, a todos nos cansa este exceso de buscarle 5 pies al gato todo el tiempo. Totalmente, llega a ser exhaustivo. Pero se equivoca en la solución, porque ya no podemos simplemente elegir ignorar que la interpretación existe. Es imposible volver a esa inocencia. Claro, lo fascinante aquí es que hoy no hay forma de leer, por ejemplo, Hamlet de Shakespeare o Edipo Rey de Sófocles como si Sigmund Freud nunca hubiera nacido. Exacto, como si jamás hubiera formulado el complejo de Edipo. Así es. Esa forma de leer ya se metió en nuestro torrente sanguíneo cultural. Ya no es opcional. Claro, ya es el aire que respiramos. No es que uno decida, bueno, hoy voy a usar los lentes del psicoanálisis. Es que ya los traemos puestos por defecto. Precisamente, la interpretación dejó de ser un jueguito académico para descifrar poemas y se convirtió en un campo de batalla cultural y político. Porque cuando una sociedad interpreta una obra de arte, o cuando la medicina interpreta un síntoma físico, o, digamos, cuando le damos sentido a una crisis económica, lo que estamos haciendo es alterar la forma en que esa misma sociedad existe. Es una lucha por establecer lo que Foucault llamaba un régimen de verdad. Exacto, ¿un régimen de verdad?
Y hagamos una pausa ahí para quienes nos escuchan. Un régimen de verdad, en términos súper sencillos, serían todas esas reglas invisibles que dictan qué consideramos como un hecho real y qué consideramos como falso en una época determinada, ¿cierto? Sí, exactamente. Son los filtros que una sociedad usa para decidir qué discursos tienen peso y cuáles se descartan. Por eso, interpretar es intervenir directamente en la realidad. Quien controla la interpretación, controla ese régimen de verdad. Pero, a ver, esto levanta una pregunta gigante. Si interpretar es un campo de batalla tan agotador y constante, ¿de dónde viene esta obsesión moderna por sospechar de todo? Foucault rastrea el origen de esta actitud en tres arquitectos clave, que son Marx, Nietzsche y Freud. Así es, los maestros de la sospecha. Y lo más impactante del texto es la afirmación de que este cambio de mentalidad no nace de un gran triunfo intelectual para celebrar, sino de un trauma colectivo, o sea, de una herida profunda en el ego de la humanidad. Ese es un punto de partida fascinante. Foucault toma prestada una idea del propio Freud, quien solía decir que la cultura occidental moderna había sufrido tres grandes heridas narcisistas. Heridas narcisistas. ¿Qué término? Sí, son tres golpes demoledores a nuestro orgullo como especie a lo largo de la historia científica. Tres momentos donde nos bajaron los humos, por así decirlo. Vamos a desempacar esto. Revisemos esos golpes, porque de verdad marcan una escalera hacia la humildad forzada. El primero, si no le equivoco, vino del cielo. Exacto, con Copérnico. Él demostró empíricamente que la Tierra no era el centro fijo del universo y que el Sol no giraba a nuestro alrededor. O sea, de un día para otro, la humanidad fue desplazada hacia la periferia cósmica. Ya no éramos los protagonistas del universo. Imagínate el shock en esa época. Y luego, el segundo golpe vino de la biología, Darwin publicando su teoría de la evolución y demostrando que no fuimos creados en un pedestal prístino aislados del resto del mundo natural. Sino que somos un eslabón más en la cadena evolutiva de los animales. Otro golpe al ego. Exacto. Y la tercera gran herida, según el mismo Freud, es la que él asestó en el ámbito de la psicología. El descubrimiento de que nuestra mente consciente, esa voz racional que creemos controlar al 100%, es apenas la punta del iceberg. Claro. Y por debajo opera este océano turbulento llamado inconsciente. Sí, un océano lleno de deseos y miedos ocultos que realmente toman las decisiones. Descubrimos que ni siquiera somos los dueños absolutos de nuestra propia mente. Entonces, a ver, nos sacaron del centro del universo, nos bajaron del pedestal divino frente a los animales y nos quitaron el control de nuestra propia cabeza. Sobre esa base de orgullo destrozado, Foucault lanza su gran tesis. Y es una tesis muy potente. Él argumenta que Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud nos forzaron a dudar de la apariencia de las cosas, y al hacerlo, crearon los espejos donde vemos reflejadas esas heridas inextinguibles de nuestro narcisismo. Así es. Nos obligaron a mirar la realidad con sospecha. Pero claro, para comprender el tamaño del terremoto que causaron estos tres pensadores, creo que vale la pena contrastarlo con cómo se vivía antes de ellos. Porque el mundo, digamos, no siempre operó bajo esta nube de sospecha constante, ¿o sí? Para nada. De hecho, Foucault usa el siglo XVI, la época del Renacimiento, como el gran contrapeso a nuestra época moderna. En aquel entonces, la forma de entender la realidad era radicalmente distinta. ¿Cómo era entonces? Pues, interpretar no era sospechar. Interpretar consistía en buscar semejanzas. La visión general era que el universo funcionaba como una red armoniosa e interconectada, unida por fuerzas de afinidad, simpatía y emulación. Claro, todo estaba conectado por un diseño benevolente. ¿Cómo se veía eso en el día a día de, no sé, un erudito de esa época? Fíjate que el texto toma el caso de Jean-Baptiste de la Porta, un polímata de ese tiempo. Él explicaba con total seriedad académica que el rostro humano estaba compuesto por 7 partes distintas, simplemente porque esas partes emulaban a los 7 planetas que se conocían en el cielo. ¡Wow! O sea, había una correspondencia mágica directa. Exacto. Otro ejemplo de esa época era que si una hoja de una planta tenía la forma de un hígado humano, era obvio que Dios la había diseñado así para curar las enfermedades del hígado. Todo en el mundo rimaba.
Esa visión del mundo siempre me hace pensar en una analogía. Es como si vivir en el universo del siglo XVI fuera igual a estar dentro de uno de esos escape rooms, pero diseñado por tu mejor amigo. Me gusta eso, un escape room amistoso. Sí, o sea, todas las pistas, las estrellas, las formas de las hojas, las líneas de tu mano, están puestas ahí lógicamente para que ganes el juego. Todo encaja, te sientes cuidado, y el universo quiere que descubras el misterio de buena fe. Es una analogía perfecta. Los signos eran transparentes y amables, revelaban la benevolencia divina. Sin embargo, sabemos que esa habitación segura terminó colapsando. La pregunta crítica aquí es, ¿en qué momento exacto dejaron los signos de ser estas pistas amigables para convertirse en elementos oscuros de los que tenemos que sospechar? Ese colapso de la confianza ocurre paulatinamente, claro, pero estalla de verdad en el siglo XIX. Foucault apunta a varios factores, pero subraya uno metodológico importantísimo: ¿Cuál es? el auge de la filología moderna y el descubrimiento de las lenguas indoeuropeas. Aclaremos rápidamente qué es la filología para quienes quizás no estén tan familiarizados con el término. Por supuesto, la filología es, en esencia, el estudio histórico y comparativo de cómo nacen, se desarrollan y mutan los idiomas y los textos a través del tiempo. Entendido. Entonces, cuando los eruditos empezaron a comparar sistemáticamente idiomas antiguos, se dieron cuenta de algo aterrador para su cosmovisión. El lenguaje humano no es un reflejo transparente y mágico de la mente de Dios. Es una herramienta humana. Y como herramienta humana, es imperfecta. Totalmente. Tiene su propia historia torpe, sus propias reglas arbitrarias, sus propias estructuras gramaticales invisibles. De pronto se hace evidente que las palabras pueden esconder más de lo que muestran. O sea, es el fin de la inocencia. El signo se vuelve, según el texto, malévolo. Exacto. El signo adquiere una naturaleza de encubrimiento. Ya no señala la verdad de forma bondadosa. Ahora disimula, enmascara intenciones. Y es justo en medio de este clima de desconfianza lingüística donde Marx, Nietzsche y Freud entran con todo su arsenal a revolucionar cómo leemos la realidad. Y aquí hay una distinción fascinante en los documentos que analizamos. Fíjate que el gran mérito de estos tres pensadores no fue haber encontrado nuevos signos escondidos en un cajón. No sumaron señales inéditas al mundo. No, trabajaron con lo que ya estaba ahí. Su verdadera revolución fue cambiar la naturaleza misma de lo que significa un signo, y lo lograron atacando y redefiniendo cómo percibimos el espacio de la realidad. Particularmente hicieron pedazos un concepto que la filosofía amaba, la idea de la profundidad. Sí, la reconfiguración del espacio es quizá la observación más brillante de Foucault aquí. Cada uno de estos tres autores desarmó la noción reverencial que teníamos sobre lo profundo. A ver, explícanos cómo lo hizo Nietzsche, por ejemplo. Si tomamos a Nietzsche, vemos un ataque fulminante contra la idea de la profundidad interior. Llevábamos siglos creyendo que en lo más hondo del alma humana, bajo muchísimas capas, residía una moral pura, inamovible y elevada. La supuesta pureza del alma. Y Nietzsche argumenta que esa supuesta profundidad es pura hipocresía. Es un invento reconfortante de los filósofos. Él insiste en que el trabajo del buen intérprete es descender a esos bajos fondos de la moral. Sí, pero, y esto es clave, no desciende para encontrar un tesoro escondido o una verdad brillante en el fondo. Exacto. Desciende únicamente para demostrar que no hay tal profundidad. Foucault rescata una imagen muy potente de la obra Así habló Zaratustra. Cuando Zaratustra ve al águila sobrevolando las montañas, descubre que todo aquello que el ser humano veía como un abismo insondable no era más que un simple pliegue en la superficie. ¡Wow! Como si la profundidad fuera solo una arruga en un mantel estirado. Eso es. La profundidad es una ilusión brillante que nos tomamos demasiado en serio para sentirnos importantes. ¡Qué fuerte! Y luego tenemos a Karl Marx haciendo algo muy similar. Y hagamos un paréntesis importante aquí. Digamos, para quienes nos escuchan, independientemente de las posturas políticas o los eventos históricos de izquierda o de derecha que se le han asignado a las teorías económicas de Marx, lo que el texto analiza objetivamente es su técnica hermenéutica. Claro, su forma de leer la realidad económica de su época. Exacto, cómo desarmó algo que parecía profundo para mostrar su mecanismo superficial.
Lo que Marx hace en El Capital es vaciar de profundidad a la economía burguesa. Foucault describe cómo Marx utiliza la metáfora de sumergirse en la bruma. Pero de nuevo, no baja como per se o persiguiendo monstruos profundos en la oscuridad. Marx entra en la niebla de conceptos como el valor, el dinero o el capital para despojarlos de su aura misteriosa. Y aquí Foucault señala cómo Marx ataca el concepto del fetichismo de la mercancía. Sí, y lo que demuestra es que no hay ninguna ley natural, inmovible o divina detrás de la economía. Lo que hay es una banalidad absoluta. A mí me gusta visualizar ese fetichismo de la mercancía pensando en un teléfono inteligente moderno. Imagínate que lo vemos en la tienda, súper brillante, con un precio de $1000. Y lo tratamos casi como un objeto con valor mágico, como si ese precio fuera una propiedad física del teléfono. Claro, como si hubiera nacido valiendo $1000. Exacto. Marx se sumerja en esa ilusión para mostrarnos cómo funciona el truco. Te dice, mira, el teléfono no vale $1000 por arte de magia, sino por las miles de horas de trabajo humano, la extracción de minerales y las relaciones sociales que ocurren en la fábrica y que están ocultas detrás de la pantalla táctil. Es una excelente forma de verlo. Marx agarra algo que la sociedad vende como una verdad profunda del mercado y revela que es solo un mecanismo superficial de relaciones humanas disfrazado. Despoja a la economía de su falsa profundidad. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si pasamos a Sigmund Freud, el manejo del espacio se vuelve incluso más material, casi físico. ¿A qué te refieres con físico? Que Freud literaliza esta ruptura materializando la mente en territorios topológicos. Él traza una frontera espacial entre el consciente y el territorio del inconsciente. Y no se queda en la teoría, configura el espacio tridimensional de su propia consulta médica. Ah, claro, el famoso diván. Exacto, la escena analítica por excelencia. El paciente recostado, mirando al techo, hablando, expuesto a la mirada analítica del psicoanalista que está sentado fuera de su vista. Y el analista está ahí oteando la superficie de las palabras del paciente, esperando a que aparezca una pequeña fractura, ¿no? Un lapsus, algo que deje asomar eso que está reprimido. Precisamente, esa materialización del espacio es revolucionaria. Pero, a ver, este método de escarbar en las fracturas de las palabras nos lleva al postulado que me parece, sinceramente, el más vertiginoso de toda esta discusión. Foucault afirma que a partir de estos tres pensadores, la interpretación se volvió un laberinto infinito. Un ciclo que no termina nunca. Sí, y por una razón muy simple, pero muy perturbadora, porque asume que no hay nada primario que interpretar, o sea, no existe el hecho en bruto. Esa es la médula del asunto. Se acaba el mito del hecho puro. No hay un origen virginal esperando a ser iluminado por el intérprete. Según esta nueva visión de la hermenéutica moderna, cualquier signo que analicemos en el mundo ya es en sí mismo la interpretación de alguna otra cosa. Es decir, carecemos de un kilómetro cero absoluto. Y para aterrizar esto, los ejemplos que dan los textos en los tres pensadores son inmejorables. Pensemos en Freud primero. Él no interpretaba traumas fisiológicos puros, así desnudos. No, él interpretaba fantasmas mentales. Exacto. El documento cuenta una anécdota fantástica sobre cómo Freud inventó o acuñó su célebre concepto del superior, esta figura de autoridad interna. Resulta que lo hizo el día que una paciente en el diván le dijo, y cito, «Siento un perro sobre mí». Es un ejemplo brillante. Porque obviamente Freud no se pone a buscar un perro real en la habitación, ni interpreta al perro como animal. Claro, interpreta el relato verbal de la paciente. Y ese relato ya es, desde antes de salir de su boca, la interpretación que la paciente hizo de su propia angustia. Es, literalmente, la interpretación de una interpretación. Nudo. Está diseccionando una relación burguesa que ya se presenta a sí misma, que ya se interpreta ante el mundo, como si fuera la naturaleza. O sea, una clase que construyó toda una narrativa para decir esto es lo lógico y natural. ¿Marx entra a destrozar una interpretación previa? Totalmente. Y Nietzsche cierra el círculo yendo directo al origen de las palabras. Él argumenta que las palabras mismas fueron inventadas generalmente por las clases superiores. Así que una palabra nunca indica un significado original y neutral, sino que impone una interpretación. Como el ejemplo de la etimología de la palabra que significa lo bueno en griego antiguo, ágathos.
Al rastrearla, Nietzsche se da cuenta de que originalmente no significaba algo moralmente puro, sino que estaba ligada a la aristocracia, a los nobles. Llamarle bueno a algo ya es imponer una interpretación de quién merece ostentar el poder. Exactamente. Todo es un constructo. Pero a ver, tengo que frenar un momento. Hacer de abogado del diablo aquí. Porque si todo, absolutamente todo, es una interpretación de una interpretación de una interpretación, Sí, ¿te escucho? o sea, ¿no es esto el equivalente a intentar hacer la crítica de una película basándose únicamente en leer la reseña que otra persona hizo del tráiler que alguien más le contó en un bar? Es una forma muy gráfica de ponerlo, pero sí. Es que siento que corremos el riesgo de perder la cordura buscando un punto de apoyo, un origen que simplemente no existe. ¿Acaso no es peligroso esto? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, esa incomodidad que sientes es exactamente el gran peligro de la hermenéutica moderna que señala Foucault. Ah, o sea que él era consciente de este riesgo. Muy consciente. Él advierte que cuanto más se avanza en la interpretación, en este juego de espejos, más se acerca el intérprete a una, y cito, región absolutamente peligrosa. Ese laberinto sin fin tiene un punto de ruptura y puede llevar a la locura. Wow. ¿Y hay evidencia de ese peligro en las vidas de estos pensadores? Completamente. Gruner y Foucault documentan el pavor que llegó a sentir Freud frente a la transferencia infinita. Esa idea de un análisis interminable, donde analista y paciente quedan atrapados devolviéndose interpretaciones para siempre. Claro, el siglo infinito. Sí, también se evidencia en cómo Freud tuvo que abandonar el análisis interminable de sus propios sueños. Y hay un detalle biográfico inquietante, que es el silencio casi absoluto de Freud sobre su vínculo indirecto con Nietzsche a través de la escritora Lou Andrea Salomé. Freud intuía que en Nietzsche había un abismo peligroso y decidió callar. Y para Nietzsche, ese punto de ruptura absoluto no se quedó en la teoría, ¿verdad? Culminó en su propia experiencia real. Así es, en Turín, Nietzsche sufrió un colapso mental, la locura real. Foucault sugiere que la interpretación sin fin conlleva la destrucción del sujeto. Buscar el fondo de algo que no tiene fondo termina desintegrando al que busca. ¡Qué trayectoria tan trágica! Y esto me enlaza perfectamente con una idea muy perturbadora que menciona el prólogo de Gruner. Él señala que la interpretación moderna es constructivista, sí, pero también es profundamente violenta. Es un acto de violencia, sí. O sea, el intérprete moderno ya no es un monje copiando textos pacíficamente. Es alguien que destroza los signos a martillazos porque asume que ese signo es malévolo y encubre una verdad incómoda. Y para encapsular esa mezcla de construcción, violencia y tragedia, Gruner conecta a estos tres pensadores con la figura del mito de Edipo. Edipo, claro, el intérprete definitivo del mundo antiguo. Exacto. Edipo es quien se planta frente a la esfinge, resuelve el enigma, es decir, interpreta la tradición, y triunfa. Pero, ¿qué desencadena ese triunfo intelectual? Ese mismo acto desencadena una narrativa catastrófica que destruye su identidad y arrasa con su ciudad. El intérprete destruye su mundo al descifrarlo. Totalmente. Marx, Nietzsche y Freud ven la historia y al sujeto a través de ese lente de la tragedia, y a veces de la parodia. Y fíjate que hay un contraste brutal al final de los documentos, justo en la transcripción del debate que hubo después de que Foucault presentó todo esto. Alguien del público hace notar que, en el siglo XVI, cuando el universo era ese escape room amigable, el objetivo de interpretar el mundo era alcanzar la salvación divina. La revelación. Exacto. Pero este asistente pregunta si estas nuevas técnicas, de Marx, Freud y Nietzsche, no son más bien terapéuticas. Y Foucault concuerda, recordando una cita poderosísima de un historiador llamado García, de 1860, que resume toda nuestra era. Escribió: en nuestros días, la salud ha reemplazado a la salvación. La salud ha reemplazado a la salvación. Es una frase para enmarcar. Lo es. Interpretamos a la sociedad con Marx, a la moral de la humanidad con Nietzsche y al individuo con Freud, no para salvar nuestra alma eternamente, sino como un intento desesperado de curarnos, de diagnosticar nuestras propias construcciones invisibles. ¡Qué viaje! Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si recapitulamos, pasamos de un universo de pistas amigables
a un mundo donde Marx, Nietzsche y Freud nos obligaron a desconfiar de las palabras. Nos hicieron perder la inocencia. Totalmente. Nos enseñaron a entender que la profundidad a menudo es una ilusión superficial. Y nos mostraron que somos prisioneros en un laberinto infinito de interpretaciones, donde el acto mismo de buscar el significado puede transformarnos o quebrarnos por completo. Y construyendo sobre todo ese análisis, me gustaría dejar a la audiencia con una idea inquietante que se proyecta hacia nuestro presente. Adelante. Si asumimos que todo nuestro mundo moderno es un tejido inagotable de interpretaciones humanas sobre otras interpretaciones humanas, ¿qué va a pasar ahora con la inteligencia artificial? Ay, ese es un terreno desconocido. Imagínate, si las máquinas comienzan a devorar nuestras interpretaciones para generar de forma autónoma interpretaciones de nuestras interpretaciones a la velocidad de la luz, ¿será este el fin del intérprete humano? ¿O será esa locura colectiva final, sin fondo humano, de la que nos advertía Foucault? Uf, es un pensamiento que da vértigo. Máquinas devorando signos en un laberinto sin fin, mucho más rápido de lo que cualquier humano podría procesar. De verdad, da para pensar muchísimo. Muchísimo. Bueno, ojalá que toda esta exploración de hoy les haya dado herramientas nuevas para observar la realidad, o al menos para dudar un poco de la próxima verdad absoluta que lean por ahí. A veces, la superficie tiene más pliegues de los que imaginamos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.